Muy bien, seguimos en DEF TV y en este segundo bloque que va a ser sumamente interesante seguro, tenemos el gusto de que nos acompañe una persona que fue un testigo privilegiado de la historia argentina y por qué no decir también una pieza de la historia argentina ya. Está con nosotros Horacio Jaunarena, bienvenido, gracias por estar con nosotros en DEF TV. Y nos ha traído un material que es un nuevo libro editado por la editorial Taeda. La casa está en orden, ya con ese nombre nos trae a la memoria, ¿no?, de qué estamos hablando. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Bueno, me llevó a que, en general, en la Argentina pasa una cosa diferente, muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de los funcionarios que pasan por el gobierno escriben sus memorias, y en la Argentina no lo hacen, casi no lo hace nadie, y mucho menos los radicales. Y cuando uno no escribe su historia o la historia, bueno, corre el riesgo que la escriban otros de una manera fragmentada o quizá distorsionada. Así que me pareció que era una necesidad personal, además, que se conocieran los hechos que me tocó vivir en un lugar privilegiado, porque la verdad es que en una época tan compleja como fue la transición en la Argentina, la transición democrática, estar en el vientre de las decisiones puede ser muy útil para aquellos que quieran saber lo que pasaba e incluso para los que quieran aprender las características que tiene una transición para aquellos que tienen que transitarla. Y partió de una necesidad propia de poder dar su punto de vista y además, bueno, un punto de vista más que fundamentado, ¿no?, de cómo fueron estos años claves, como usted dice, para nuestro país, o también recibió el aliento, ¿no?, de gente que habrá escuchado muchas veces contar sus testimonios, sus memorias. Sí, bueno, primero tuve un enorme apoyo familiar. Ana, mi esposa, y mi hija María y mi yerno Martín trabajaron muchísimo, me insistieron mucho en que escribiera estas memorias, casi era una obligación hacerlo. Y por otro lado también quería corregir algunas distorsiones que se habían producido con respecto a la interpretación de los hechos de nuestra historia reciente. Por ejemplo, el título, La casa está en orden, cualquiera que haya vivido Semana Santa se acordará que es una frase que dijo Alfonsín desde el balcón cuando se solucionaba la crisis de Semana Santa. Y quedó la frase, la casa está en orden, y muchos la empleaban como una medida despectiva, burlona, porque decían, no estaba en orden porque después hubo otros levantamientos. Pero la verdad es que se omitió un pedazo de la frase. Alfonsín dijo, la frase está en orden y no hubo sangre en Argentina. Con lo cual quedamos demostrado en ese momento que con el apoyo de la gente, con el apoyo popular, con la conducta de muchos militares que de ninguna manera se plegaron a esa asonada, se podía vencer sin necesidad de recurrir a las armas una situación de crisis como la que estamos viviendo. Así que me parecía interesante que se conociera esto, que se reflexionara sobre ese tema y que se pensara que, bueno, que las transiciones democráticas son complejas, son difíciles y sobre todo, Muriel, que se entienda que cuando se lee la historia de ese tiempo, se comprenda también desde ese tiempo. O sea, no es posible analizar el 87 con el diario del 2010 o del 2011, sino que eran circunstancias muy especiales. Donde toda la sociedad tiene que hacer un aprendizaje, ¿no?, para reacomodarse a esa transición. Exactamente. Y además de eso, es una buena acotación. Pensar que todos somos responsables, en mayor o menor medida, de nuestra historia. De las cosas que pasaron en Semana Santa, en donde el pueblo tuvo un protagonismo, digamos, fundamental porque salvó la situación, pero también que en los años duros anteriores hubo muchas omisiones que permitieron que en la Argentina pasaran las desgracias que tuvieron que pasar o que pasaron y que, bueno, espero que con la historia correctamente escrita no vuelvan a repetirse. Y vamos a ver ahora unas imágenes, porque el jueves se presentó en el Palacio Balcarce este libro. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Bueno, que nos cuente también un poco quién lo acompañó durante la presentación.
Sí, primero fue el secretario del Comité Nacional, Jesús Rodríguez, estuvo Guillermo O'Donnell, que es un destacado estudioso de la política, y estuvo Santiago Kovadlov, que es un filósofo también muy conocido y muy destacado. La verdad que fueron muy interesantes las exposiciones cada uno. Y finalmente Ricardo Alfonsín, que dijo unas palabras también muy conceptuosas, muy interesantes, porque citó la situación en su verdadero punto, porque él dijo con mucha certeza que no había, en el 83, el peronismo, que era la oposición en ese momento a nosotros, reclamaba la amnistía y nosotros un sistema de enjuiciamiento, y él dijo que en realidad el peronismo no lo hacía de mala fe, sino porque pensaba que no era posible llevar adelante la empresa que llevamos nosotros adelante. De tal manera que también hay un rescate por la convivencia en la política, por entender que el opositor no es un enemigo, sino que es apenas un adversario con el cual hay que dialogar para tratar de hacer políticas nacionales, que es lo que necesita la Argentina. Recién estábamos viendo el tema energético, por ejemplo, a través del gas no convencional, y para encarar políticas de energéticas que tengan un sustento, es necesario el acuerdo de las grandes fuerzas políticas, como también para encarar sistemas de defensa, porque Argentina, que es tan rica en recursos naturales, puede ser un bocado muy apetecible para muchos, y entonces a esta riqueza tenemos que corresponderla con un adecuado sistema de defensa, que en este momento está decaído. Y cuando escribía el libro, ¿sentía que tenía la memoria fresca de los hechos que ocurrieron? ¿Qué otro tipo de documentos lo ayudaron a poder confeccionar este material tan interesante? Bueno, primero mi memoria y luego los diarios. A partir de los diarios era como que iba recreando situaciones muy complejas, muy difíciles. En realidad la historia del Ministerio de Defensa de la época de Alfonsín es tremendamente dura. Hubo 3 ministros muertos antes que yo fuera ministro. Borrás, con el cual estuve hasta las 24 horas anteriores a su muerte. Carranza, también muere en el ministerio. Y Germán López, que muere un mes después, ya se va enfermo. Fueron momentos de una enorme tensión, mucha crisis, y también momentos difíciles como en Semana Santa, sobre todo cuando uno tiene que resolver cosas, ¿no? Ringo Bonavena decía que cuando suena la campana en una pelea de box, le saca hasta el banquito a uno. O sea que muchas veces uno tiene que resolver en soledad cosas, decisiones que tiene que tomar, y bueno, uno siempre tiene la duda de si está o no actuando bien. Sí, lo importante es tener también la valentía, ¿no? Estando en un lugar tan crucial para hacerse cargo de tomar esas decisiones. Y en ese sentido, ¿cuál es el recuerdo que usted tiene? Raúl Alfonsín, en su parecer, ¿fue un hombre valiente? Sí, fue muy valiente. Fue muy valiente porque se atrevió a 2 cosas. Primero, a llevar adelante el enjuiciamiento a los violentos, de todas las características. En el mundo antes la impunidad era la característica, y Alfonsín tuvo el valor de intentar otro camino. Eso creo que habla de su valentía. Y además también de la valentía de plantear situaciones. Por ejemplo, terminábamos ayer las palabras, el jueves, las palabras que dije haciendo una referencia a un discurso de Alfonsín del 85, en donde él reclama en una sociedad que todavía estaba muy herida la necesidad de reconciliarse, la necesidad de la reconciliación. Y yo creo que también es un gesto de valentía, porque el estadista no tiene que seguir lo que dicen las encuestas, sino que generar las encuestas. Claro. Y creo que Alfonsín en ese momento estaba bregando porque la sociedad argentina superara el duro pasado que había tenido que vivir a través del conocimiento de los hechos, pero a través del reconocimiento también de que una sociedad reconciliada es una sociedad que permite vivir mejor a todos los argentinos. ¿Usted cree que a esta transición le costó más a algunos sectores que a otros? Por ejemplo, a los militares les costó más entender la vida en democracia,
que al resto de la sociedad o a la clase política veía un desfasaje ahí. ¿Cuál es el análisis que hace usted de esos años? Sí, lo que pasa es que había en general una interpretación de los hechos recientes distinta. Mucha gente, muchos hombres de uniforme, que también habían sufrido mucho la muerte de muchos camaradas por parte de la violencia y de la guerrilla. Ellos entendían que era el único camino que se podía realizar el que se realizó. Nosotros pretendimos siempre demostrar que con el ejercicio de la justicia es posible superar una situación tan compleja como la que planteaba la guerrilla en aquellos tiempos. Entonces había una visión, en cierto modo, opuesta. De la teoría de los dos demonios, ¿no? En definitiva. Sí, exactamente. Había una visión opuesta de una situación muy compleja. Pero, bueno, yo creo que el tiempo ha ido decantando las cosas y hoy por hoy estamos tendiendo hacia una versión, digamos, más completa de lo que fue la historia reciente. Yo creo que ahora, lamentablemente, en este tiempo se está imponiendo una visión hemipléjica, si usted quiere, tuerta de lo que fue la historia, cargando toda la responsabilidad sobre un grupo y no aceptando ninguna responsabilidad sobre otro. Y este no es un camino, primero que es un camino incorrecto porque la historia no fue así, y segundo que tampoco facilita el entendimiento, que es a un ámbito que uno tiene que aspirar para que supere las situaciones del pasado. Desde su punto de vista, ¿cuál es la manera más sana de poder reconciliarse una sociedad cuando ha sufrido cosas tan duras como las que vivió la sociedad argentina y que también se vivieron en otros países, ¿no? A través de la justicia, del perdón, de la reconciliación, o una mezcla de estas cosas? ¿Cuál es la forma, ¿no? de poder seguir mirando hacia adelante, pero sin dejar de hacernos cargo también de la historia, ¿no? Sí, en primer lugar, creo que la justicia tiene que ser el camino. Creo que la justicia en la Argentina, en este caso, es demasiado lenta. Acá hay situaciones muy complejas. En este momento hay más de 600 oficiales y suboficiales de hombres de las Fuerzas Armadas detenidos, sin que los juicios avancen lo suficiente. Ya han muerto más de 100 sin saber si son inocentes o culpables. Creo que eso no es bueno. Creo que tendrían que esforzarse la justicia para que las responsabilidades se aclaren cuanto antes, por una parte. Por otra parte, creo que contribuiría también a la reconciliación que se narre la historia completa, porque la historia de esos tiempos no fue un enfrentamiento entre ángeles y demonios. Hubo también, de parte de las organizaciones guerrilleras, mucha crueldad, mucha violencia, mucha muerte innecesaria, mucho secuestro, mucha tortura. Entonces, si se omite esa parte de la historia, lógicamente es muy difícil que se pueda integrar una sociedad a través de la verdad. Entonces yo creo que, por un lado, el funcionamiento normal de la justicia, aclarando responsabilidades en tiempo y forma, el relato completo de la historia, de alguna manera este libro intenta hacerlo, son caminos que deben de recorrerse y que permitan asumir a la sociedad argentina que no se puede vivir congelado en el pasado. El pasado es el pasado. Y si nosotros nos quedamos congelados en el pasado, evidentemente jamás podremos avanzar. Creo que hay que asumir que ese pasado hay que superarlo.